Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Miguel y al Club de Innovación la oportunidad que nos dan de estar hoy aquí debatiendo sobre estos temas tan interesantes y tan importantes, ¿no?, para el futuro de todos los que estamos aquí hoy. Tenemos la suerte de contar con 3 personas que representan y que actúan de modo diferente en el ámbito de la transparencia, la competencia y la igualdad de trato y relacionado con el tema de la contratación pública. Por una parte tenemos la visión del supervisor, ¿no?, Antonio Maudes, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la visión también de la sociedad civil representada por Jesús y Transparencia Internacional, y una visión práctica de lo que es implementar un proyecto de contratación electrónica y cómo eso puede tener una serie de efectos, ¿no?, en lo que es la transparencia y la competencia en un mercado local como es Gijón, y es lo que nos va a contar Fernando. Yo he escuchado hablar, ¿no?, en toda la mañana se ha hablado de contratación pública electrónica, de lo que ayuda a la contratación pública electrónica realmente a la transparencia, lo importante de la transparencia, una transparencia que nos puede ayudar a generar competencia y a generar también, por tanto, ahorro. Ese ahorro, el profesor Gimeno siempre va diciendo que es de 48.000 millones al año, ¿no?, el coste de la ineficiencia. Es Antonio. Bueno, entre los dos se pasan la pelota porque luego los llaman y les dicen que esos números son falsos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya entonces nadie quiere asumirlo. Pero si no son 48.000, ¿no? José María decía, si no son 48.000, 30.000 tampoco nos irían mal, ¿no? Bueno, pues bueno. En fin, la transparencia tiene un componente importante y un efecto importante sobre el ahorro que somos capaces de generar, pero también tiene un efecto importante sobre algo que es muy importante hoy en día, que es la rendición de cuentas y la confianza que los ciudadanos podemos tener en las administraciones. Por eso, lo que pretendemos analizar en esta mesa es cómo también las herramientas, no solo de licitación electrónica, sino también toda la tecnología puede realmente contribuir a mejorar en esa transparencia, en esa competencia entre los licitadores. Entonces, damos la palabra a Antonio primero. Cada ponente tendrá más o menos unos 10 minutos para explicar cuál es su visión sobre este tema y luego haremos una serie de preguntas. Antonio. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias al club. En este caso, creo que me reía antes con el profesor Gimeno, que es una especie como de casualidad que vayamos siguiendo a Ramón y Cajal en esa labor de innovación. La previa se organizó en la Universidad de Zaragoza y que sea además en el marco de Club de Innovación. Va muy relacionado con la idea que desde la Autoridad de Competencia y Regulación tenemos de la contratación pública. Una labor que nos apasiona y una labor que pensamos, esto es dentro de la necesidad de la presentación, querría resumir dentro de este índice, trasladar las ideas fundamentales que tiene para nosotros las posibilidades adicionales de la contratación pública en el marco de una imagen inicial que diagnostica la contratación pública en España y en el resto del mundo. Ha habido una revolución tecnológica que es la digitalización y que ha reducido enormemente en la contratación pública las barreras de acceso, ha permitido una transparencia voluntaria, una transparencia obligatoria a través de las leyes de transparencia que se han comentado y de buen gobierno, y una transparencia a menudo involuntaria. Toda esa mezcla de transparencia más acceso a este mercado artificial, que no deja de ser la contratación pública, permite que muchos de los avances teóricos y muchos de los avances prácticos realizados por los administrativistas desde la antigua ley del 65 tengan una aplicación cada vez más directa y cada vez más vigilada, más trazable, que permita, y aquí entraría la parte del Club de Innovación, a rediseñar una contratación pública
que, vista desde fuera, no como órgano contratante, sino como autoridad que da consejo a las administraciones públicas, función consultiva, y que también está capacitada para impugnar, vemos que cada vez más está llegando al límite de sus costuras. Cada vez hay más sensación de que esta transparencia, que es imprescindible para facilitar el acceso, está teniendo también efectos a los que la normativa no da respuesta. Situación de inseguridad por parte de los propios empleados públicos que participan en la contratación, sensación de inseguridad por parte de las empresas que quieren participar y una sensación sobre todo de fondo de falta de eficiencia económica, que nos recordaba también ayer la Comisión Europea dentro de las recomendaciones al Reino de España. Este diagnóstico de la contratación también choca la unanimidad que hay entre todos los sectores y la unanimidad en que el tema de la contratación pública es cada vez más multidisciplinar. Economía, derecho, informáticos, el diseño ex ante y el diseño ex post. Bueno, yo creo que nos podemos plantear también cuál es esa relación entre contratación pública y competencia, como nexo fundamental y como idea fundamental que querríamos desarrollar. Bueno, la competencia es posiblemente la idea más potente jamás desarrollada para acercar a la eficiencia económica, que es la base también de la contratación pública. Esa eficiencia económica, esa eficiencia en el uso de los recursos públicos era conocida ya por los administrativistas antes incluso de que existiese un Tribunal de Defensa de la Competencia o una Comisión Nacional de la Competencia. ¿Vale? Esas ideas sí han sido asumidas por la autoridad. Hay un nexo causal entre esa contratación y esa eficiencia económica, esa utilización eficiente de recursos públicos, en el que en un primer lugar dio lugar sobre todo a la labor ex post de la autoridad de competencia, la persecución de los cárteles, la persecución de conchavamientos, que me gusta decir a mí, de prácticas restrictivas en la contratación pública y que llevan a la posibilidad de aplicación del artículo 101. Hay una obligación de colaboración por parte de las administraciones públicas si se detectan esos ilícitos administrativos que, como hemos oído también a lo largo del día de hoy, en ocasiones lleva a ilícitos penales. Pero pensamos que la contratación pública es mucho más. Hemos enfocado el aprovisionamiento público de una manera global, en la que se incorporan también las encomiendas de gestión, se incorporan también los convenios, se incorporan todos aquellos instrumentos digitales nuevos que permiten un análisis ex ante de los pliegos. Cada vez somos más conscientes que el diseño de esos pliegos, esas barreras al acceso iniciales, son quizás una de las partes más fundamentales para un desarrollo económico y jurídico de la labor de aprovisionamiento, donde desde nuestros distintos puntos de vista cada uno tenemos una visión que a veces es más jurídica, a veces basada en la parte económica, a veces prácticamente informática de cómo convertir un procedimiento analógico que viene a ser muy similar a lo que existía ya en los años 60, se traslada al mundo digital. Dentro de esa labor ex ante, la CNMC ha participado con guías de contratación pública y contratación, con lo que sería, en el año 2011, ya como la CNC, la Guía de Contratación Pública y Competencia, en la que sobre todo se enfoca en el diseño de los pliegos. Hay también una doble utilidad para detectar comportamientos colusorios, pero sobre todo cómo diseñar esos pliegos para mantener la tensión competitiva, para no dejar fuera del mercado geográfico o del mercado de producto a otros operadores económicos que también podrían participar. Es muy importante que parte de esas enseñanzas, ahora con la nueva contratación pública que incorpora temas relacionados con pequeña y mediana empresa, tiene aplicaciones inmediatas. Hemos estado reunidos esta mañana con una incubadora de empresas, por ejemplo, decía, claro, pero es que en la contratación pública, si mis empresas son de nueva creación y pido 5 años de experiencia previa, ¿cómo van a poder acceder? Bueno, esto también tiene implicaciones en acuerdos marco, en sistemas dinámicos de contratación, en numerosas recomendaciones que se han venido dando por la autoridad de competencia y que no me voy a parar en ellas por el motivo de la restricción temporal, pero que están a disposición en la página web de la CNMC. Hay incluso un documento de reflexión, hay informes también específicos
relacionados con el desarrollo de los pliegos. Aquí debo decir que el Ayuntamiento de Gijón es una de las pocas administraciones locales que mandó unos pliegos, en este caso del sector postal, para información, para recoger ideas de la autoridad de competencia en función consultiva e incorporar a los pliegos. Animo a todas las administraciones públicas que estéis hoy aquí. Es una vía que tenéis abierta por la Ley de Defensa de la Competencia en su momento y en la actualidad por la Ley de la CNMC, por el artículo 5.2 de dicha ley. E igualmente, de manera innovadora, la posibilidad, la legitimación activa que tiene también la autoridad de competencia para impugnar pliegos, para impugnar concesiones. Se ha realizado ya desde el año 2010 las concesiones de autobuses en Galicia, en Valencia. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los motivos de la impugnación. Se está haciendo también con algunos actos administrativos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que no es más que la transposición, que la aplicación reforzada al ordenamiento nacional del proyecto europeo. Por último, y digamos, para concluir, las recomendaciones, si lo pudiésemos dar de una manera, aprovechando además una confluencia de un interés público por la sociedad civil cada vez más claro, transparencia internacional, la bajada, el incremento de la transparencia ha reducido todo tipo de barreras, también la barrera a la comunicación. Tenemos una contratación pública que nunca ha sido más transparente. La digitalización está ayudando a una mayor participación de operadores de todos los países y de todas las zonas del mercado nacional. Eso implica al mismo tiempo la necesidad de la creación de un mercado más amplio a nivel europeo, y ese replanteamiento de la normativa de contratación pública se enmarca en dicha necesidad de que el 20%, una cantidad que representa el 20% del PIB de la Unión Europea, sea integrado, y la digitalización de nuevo es el instrumento que nos va a permitir realizar dicha integración. Un segundo mensaje importante: la mejora continuada y la motivación, la incentivación del personal que participa en contratación pública. Estamos muy acostumbrados a ver desde la autoridad de competencia a unidades infradotadas que prácticamente lo que realizan es un copia y pega de pliegos que previamente han visto que han superado la presión de la impugnación o de los operadores. Es el no tener la capacidad de plantear una innovación o del no querer coger un riesgo porque hay una presión por parte del alto funcionario que han hablado previamente o de la parte política. El mercado de la contratación pública es un mercado artificial, pero un mercado en el que impera la información asimétrica entre el contribuyente final y el que diseña los pliegos, entre el que diseña los pliegos y el mando, entre el mando y el encargado político de llevar a cabo dicha contratación. Esas mejoras en la incentivación para el personal están recogidas en muchos de los informes de la CNMC. Y como tercera pata, la mejora en los sistemas de tratamiento de información. No consiste exclusivamente en crear plataformas digitales donde se cuelguen todos los PDFs y sean prácticamente ingestionables. Hay una oportunidad fantástica, y es que aquí ya entramos un poco en términos también muy abstractos, un salto que hace 30 años se dio en los ingresos. En estos momentos la agencia tributaria tiene información de 19 millones de contribuyentes, qué tipo de uniforme de colegio tienen o no los contribuyentes españoles. Hay mucha dificultad todavía para acceder a estadísticas de la contratación pública. No sabemos qué porcentajes son menores, quién estaba en las mesas de contratación, quién se ha retirado, cuáles son los precios en otros mercados, cuándo ha habido modificados, qué porcentaje de modificados hay. Bueno, toda esa información en el siglo XXI emana del propio sector público y es muy fácil relativamente desde el punto de vista tecnológico tratarla, mejorar los procedimientos, aplicar el método científico en el sentido de ver realmente qué funciona mejor, un abierto, un restringido sin publicidad, qué hay que cambiar en un pliego específico para mejorar el acceso de las empresas. Es un campo apasionante que pensamos que está todavía en buena medida por desarrollar y que va a haber una competencia incluso a nivel comunitario, a nivel Unión Europea, a nivel mundial, por desarrollar.
Y por último, y concluyo ya, creo que es fundamental también las instituciones. Esa ola inicial de transparencia, esa revolución digital, se está llevando también por delante en buena medida las instituciones. No tenemos unas bases institucionales que estén aguantando esa transparencia acelerada, esa transparencia voluntaria y a menudo involuntaria. Y es un problema de diseño, es un problema de estructura que recordaba ayer la Comisión Europea, y tenemos, como decía, la oportunidad en un marco nuevo de transposición de directivas. He oído también lo crítica que está siendo prácticamente todo el mundo con la transposición de las directivas. Parece que convertir unas directivas de 100 artículos en más de 400 artículos son una barrera a la entrada elevadísima para las empresas. Hay que ser un experto en contratación pública a menudo para poder participar. Cada vez hay una diferencia más grande entre participar en la contratación pública y participar en la contratación digital en el sector privado. Hay mucho que se puede aprender también del mercado digital, del mercado privado, pero a diferencia de otros sectores en los que España puede copiar o puede mejorar cosas hechas fuera, no hay todavía países en el que tengan un sistema de contratación pública que permita introducir los criterios de eficiencia económica, de control ex ante, de control ex post, de análisis de mejoras y de incluso la innovación. Introducir criterios de innovación, de riesgo acotado, como ha comentado en numerosas ocasiones el profesor Gimeno, y la posibilidad de desarrollar sistemas de contratación que sean contrastados realmente con los datos, que no vayamos a ciega copiando ya lo que se hizo o buscando que simplemente no sea incompatible con la norma jurídica. Bueno, yo creo que esto pues es un trabajo para una generación, y desde el punto de vista de la autoridad de competencia pensamos que hay una labor marginal para hacer, es decir, el seguimiento del artículo 101, 102 o la labor de función consultiva no es el núcleo de la contratación pública que consideramos que tiene que ser el futuro. Muy probablemente está en los 8.125 ayuntamientos, prácticamente 40.000, 30.000 órganos de contratación que hay en España, y, insisto, la digitalización nos parece que, además de los riesgos que va a tener a corto plazo, por esa mayor transparencia, es al mismo tiempo el principal riesgo, su mayor ventaja, y el que no hay marcha atrás, que nos hemos acostumbrado a unos niveles de transparencia que en el mundo digital no es que vayan a ser renunciables, sino que va a haber que proseguir en esa línea, facilitando al mismo tiempo que la parte pública tenga la tranquilidad de que lo que está realizando es eficiente, que sirve a los contribuyentes y que sirve a las necesidades de aprovisionamiento de las administraciones públicas. Creo que eso, por mi parte, es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Luego a lo mejor te hago alguna pregunta también sobre esto que has expuesto. Jesús, el papel de transparencia internacional, sociedad civil, en todo este tema del impulso, ¿no?, de la transparencia en contratación pública, y seguimiento también de los casos que hacéis, ¿no?, y el impulso el control de casos de corrupción también. Cuéntanos, pues, ¿qué es eso que estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues agradecer mucho la invitación a estar aquí en este segundo Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, a los organizadores, también mi satisfacción por estar en un sitio así, como esta facultad, que tiene una tradición, y bueno, pues la Universidad Complutense. Yo estoy en otra universidad que también tiene su encanto, que es la Autónoma, que está fuera de Madrid, pero esta tiene un glamour pues especial, y esta facultad sobre todo. Y también a la organización, en el sentido de que ha preparado una mesa bastante plural, en el sentido del controlador o supervisor o impulsor, yo diría, de la competencia. Luego, pues la sociedad civil y una institución pública, con lo cual creo que podemos dar tres opciones o tres visiones del tema, pues yo creo bastante ricas, que pueden enriquecer además el posterior debate. Bueno, pues efectivamente, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de la sociedad civil, de lo que podemos ver o hacer, digamos, o intentar al menos desde esta institución que es Transparencia Internacional. Además, el tema de la contratación es capital para nosotros, o en general yo creo para toda la sociedad,
porque en términos de corrupción, pues ya sabéis que de hace unos años, 10, 12 años, pues la corrupción estaba focalizada en la parte urbanística, la corrupción urbanística que hizo tantísimos escándalos, siguen saliendo, pero bueno, la corrupción ha pasado a estar focalizada sobre todo en el mundo de la contratación, las subvenciones, etcétera, con lo cual es un punto neurálgico fundamental para una institución como Transparencia Internacional. Bueno, pues lo que voy a hacer fundamentalmente con una visión muy rápida. Mi charla o mi presentación, mi mini presentación va a ser más extensiva que intensiva, no me va a dar tiempo a intensificar, digamos, las cosas, pero voy a presentar, espero que no os mareéis con tantas transparencias, pero voy a ir muy rápido. Bueno, en principio lo que sí es importante es recordar lo que todos sabemos, que la transparencia es un valor fundamental, un derecho básico del ciudadano, que tenemos unos desafíos en la sociedad como la transparencia, la lucha contra la corrupción y la responsabilidad social y las buenas prácticas, incluidas especialmente las prácticas en contratación, porque se mueve mucho dinero de todos los contribuyentes y además pues se desarrollan actividades a todos los niveles, locales, provinciales, autonómicos, etcétera, y es fundamental, es un aspecto fundamental. Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda, como creo que todos asumimos, y la transparencia se dice que es el mejor antídoto contra la corrupción, no la resuelve, pero sí la dificulta, la limita, y también es un elemento básico de control social en la contratación pública, en tanto en cuanto los contratos son mucho más transparentes, más abiertos, más que los puedan conocer todo el mundo, pues digamos, limita un poco las posibles prácticas corruptas y además, yo como economista que soy, pues la verdad es que aumenta la competencia y por lo tanto los ajustes adecuados, los ajustes en precio, en calidad, etcétera, que todos queremos y todos necesitamos como ciudadanos. La ONG, por dar una perspectiva, una pincelada sencillísima de lo que somos, Transparencia Internacional, somos una organización que estamos en 104 países aproximadamente, y entonces en cuanto a corrupción elaboramos una serie de informes internacionales, quizá conozcáis algunos de ellos, quizá el más conocido sea el Índice de Percepción de la Corrupción, que abarca pues 178 países, el Barómetro Global de la Corrupción, más cualitativo, entra en sectores, el Índice de Fuente de Soborno y el Informe Global sobre la Corrupción en el Mundo, que lo hacemos más o menos anualmente. Y luego ya, pues desde el punto de vista de la otra cara de la moneda, la cara de la transparencia, que cuando nos constituimos aquí en España, pues también dijimos, eso es muy importante, o consideramos que tiene que ser conveniente, pues establecer un sistema de propiciar, de impulsar, de medir, de informar sobre la transparencia de las instituciones públicas. Entonces venimos haciendo un índice de transparencia de los ayuntamientos, justamente estamos en la 5ª o 6ª edición, y ahora estamos acabando, porque las entidades, los ayuntamientos han tenido hasta el pasado viernes, pero bueno, han pedido un poquito el plazo, en fin, se les ha ampliado el plazo hasta el próximo día 30 y estamos ya acabando esta próxima o esta actual edición del índice de transparencia de los ayuntamientos, de los 110 grandes ayuntamientos. Claro, en España hay 8.100 ayuntamientos, llegamos solamente a los 110, pero bueno, que son más de la mitad de la población española. Luego, índice de transparencia de la gestión del agua, confederaciones hidrográficas, etcétera, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos y de los clubes de fútbol, que aunque son entidades privadas, no son públicas, pero mueven mucho dinero público, además, una parte. Y luego también elaboramos una serie de principios empresariales, como sabéis, se está focalizando ya también un poco el tema de la corrupción, responsabilidad en las empresas, corrupción entre particulares, todo el mundo privado, no solamente público. Evaluamos también los partidos políticos, importante, estamos haciendo ahora ya acabando también un índice de transparencia o una evaluación de la transparencia de los partidos políticos. Convenios de transparencia con instituciones, peticiones de información de utilidad social, pues el tema de, por ejemplo, el almacén de residuos nucleares, de Villar de Cañas, del Ministerio de Sanidad, etcétera. En fin, hacemos una serie de cosas y luego tenemos una serie de comisiones de trabajo. Una de ellas, la segunda que veis ahí, la más relacionada con el tema del Congreso, el tema de hoy, que es la prevención de la corrupción en contratos públicos y licitaciones. También tenemos un proyecto de integridad bastante transversal, hacemos, bueno, una serie de cosas y tenemos también una revista internacional. Bueno, dicho eso, esto es una mapa que me permitió traer aquí, el último mapa del año 16 que presentamos en enero de este año y que bueno, que da una visión global de esta aldea global tan corrupta que tenemos en cuanto a países. Como veis, hay muchísimos países en rojo que son los que tienen los peores índices de corrupción. En cuanto a Transparencia Internacional, aquí en España lo que hemos hecho es trabajar en varios frentes relacionados con la contratación. Por eso no voy a hablar ya de lo demás, sino sencillamente centrándome en lo que es el tema de la contratación. Tenemos una comisión de transparencia, como decía, y prevención de la corrupción en subvenciones, licitaciones y contratos públicos, porque la creamos en el sentido de que se está focalizando bastante, desde hace bastantes años, el tema de la corrupción en el tema de la contratación pública. Y entonces pues hicimos una serie de propuestas de la comisión a los partidos y grupos parlamentarios. Les estamos siempre haciendo propuestas para que, bueno, unas veces las admiten más, otras menos, pero en general nos hacen bastante caso. Otra cosa es que luego ya pues surjan
textos legales efectivos del tema, pero bueno, en principio lo presentan, por ejemplo, y entonces, bueno, pues hicimos unas propuestas de 45 medidas sobre licitaciones y contratos públicos, sobre 15 medidas sobre subvenciones públicas. También otro frente es las mejoras que hemos tenido, o sea, que hemos mandado a los grupos parlamentarios, los partidos, para salidas también de esta comisión, para mejorar el texto del proyecto de ley sobre contratos del sector público. Se han enviado, como decía, a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, las han asumido, dicen que lo que pasa es que se juntan en una marasma de otras muchas, digamos, enmiendas, pero bueno, en cualquier caso, parece ser que nos han hecho caso, nos van a hacer caso en las que, o en algunas de las que les hemos enviado, de las que les hemos propuesto. Y bueno, esto es la comisión, para que tengáis una idea, la coordina José María Jimeno, a que todos conocemos, pues porque es yo creo el mayor conocedor del tema de contratación pública aquí en España, y tenemos la suerte de que participe y coordine esta comisión. Luego tenemos ahí varias personas, Mario Garcés, Pilar, en fin, bueno, no conoceréis algunos, otros no, pero bueno, me he permitido, por agradecimiento a que trabajan todos, lógicamente desinteresadamente, como todos los que estamos ahí. Entonces, bueno, pues en fin, por agradecimiento, por homenaje, en fin, todas estas personas forman parte de esa comisión. Las medidas, pues obviamente tampoco me daría tiempo aquí ni siquiera a leerlas, simplemente que sepáis que están en la página web, por si quiere descargárselas a alguien, etcétera. Hay una serie de medidas orientadas a... bueno, aquí lo veo mejor. Medidas orientadas, hay 4 bloques de medidas. El bloque 1, medidas orientadas a incrementar la transparencia, tanto de la perspectiva de favorecer la concurrencia como de la rendición de cuentas. Hay otra serie de medidas orientadas a fortalecer los comportamientos éticos y la profesionalización. Todas estas, repito, salieron de una sucesiva discusión de borradores de la comisión estante dicha, que mencioné antes. Medidas orientadas a mejorar los mecanismos de control como estrategia para prevenir la corrupción. Y medidas para perfeccionar la legislación vigente. En conjunto, los sumatorios al conjunto todas, pues son 75 medidas, ¿vale? Y luego también venimos haciendo un estudio sobre en qué medida cumple la ley de unidad de mercado, que lo hacemos digamos, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, sobre el grado de cumplimiento, bajo nivel de cumplimiento, desgraciadamente lamentable y un poco vergonzante en muchos casos, nivel de cumplimiento de la ley en cuanto a la publicidad de los contratos en la plataforma del sector público. Entonces, las instituciones públicas dejan que desear en buenas prácticas e incumplen mayoritariamente la normativa legal de publicación de contratos en esa plataforma, no, obviamente no en el perfil de contratante, todo el mundo las publica ahí, pero tampoco puedes estar pidiendo a la gente, a las empresas, a los ciudadanos que recorran los miles de perfiles del contratante de las instituciones públicas. Luego, lo lógico es que estén concentradas, para eso se creó, para eso se ha establecido, y entre todos tenemos que lograr que todo el mundo lo publique ahí, en ese punto común, en esa casa común de la información sobre contratación pública en España. La mayoría de las instituciones públicas analizadas por ti no cumplen la obligación legal, que es la Ley de Garantía de Mercado 2013, de publicar los contratos en esta plataforma. No cumplen la obligación legal. La verdad es que ahora estamos estamos refinando los datos, pero vamos, hemos hecho un estudio, el anterior, pues 3 de cada 4 ayuntamientos no cumplían esta obligación, 3 de cada 4 parlamentos, solo la cumplen 3 comunidades autónomas, 17 totales, ahora la cumplen unas cuantas más. Afortunadamente, vamos a sacar los datos ahora en el mes de junio, y las diputaciones también un cumplimiento muy bajo, y también las universidades públicas, que son los 5 colectivos institucionales públicos que hay. La verdad es que, aunque no son definitivos, pero lo que vamos a publicar dentro de poco quiere decir que ahora ya han cambiado, si tenéis ahí los datos, se los conservo, pues en la pantalla, pues el nivel de cumplimiento de las comunidades autónomas ahora son 9, no está mal, de todas maneras la mitad más o menos. Las diputaciones son 32, o sea, voy a dar porcentajes, que es mejor, 71%, los ayuntamientos ya llegan al 50%, que está mal, pero desde luego es avergonzante un poco, y luego los parlamentos el 42% y las universidades el 70%, son las más cumplidoras, universidades públicas. Bueno, esa es la situación, y tenemos que entre todos tenemos que ir, digamos, pues en fin, haciendo que las entidades públicas cumplan la ley, que para eso está. Y luego también resulta necesaria una información sobre contratos, en fin, lo que decía antes, es decir, es muy importante que esté centralizada toda la información para mecanismos de transparencia, para la prevención de corrupción, y los que somos economistas pues nos fijamos mucho en el tema de la eficiencia económica, además de ser legalmente obligatoria, que tenía que ser lo fundamental, pero bueno, además de ser legalmente obligatoria, tener que cumplirla esos 3 ítems, esos 3 objetivos o factores clave. Y luego ya, para ir acabando,
Las propuestas para la mejora del proyecto de ley de contratos del sector público es un resumen, ahí las tenéis, también están publicadas, las hicimos como fruto también de la comisión que he mencionado antes. Bueno, hay algunas que han asumido algunos partidos, otras nos han dicho que a lo mejor no, lo del organismo, pero en fin, en cualquier caso, pues ahí las hemos lanzado como fruto también de la discusión de la propuesta colectiva de esta comisión. Y bueno, y otra cosa muy importante, y acabo con esto, hemos generado, digamos, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, hemos diseñado una muy buena aplicación con la colaboración desinteresada de Everis, que también pues hemos lanzado, hemos publicado, está en nuestras páginas web, si tiene la página web propia, que es una aplicación que permite, digamos, pues vamos a decir así, analizar, comparar, etcétera, investigar para los universitarios también, pues una serie de cuestiones respecto a toda la información respecto a los contratos públicos. Los contratos públicos, claro, los que se publican en la plataforma del sector público, como no son todas ni mucho menos, desgraciadamente, pues la información todavía va siendo limitada a la que se puede conseguir analizando, investigando y obteniendo indicadores de muy distinto tipo, relativos al volumen del mercado de contratación pública, el número de administraciones, ya voy acabando, número de proveedores, importe licitado, o sea que es una muy buena eso, y es gratuita, por supuesto, podéis descargarla y verla cuando queráis. Ahí están todas las bondades, digamos, de esta plataforma, y ahí está la página web, vamos, para que tengáis contratospúblicostransparentes.es. Y nada más, posibles soluciones, bueno, ya no hablo de esto porque ya realmente me salgo del tiempo. Hay bastantes cosas que podemos hacer, aplicar efectivamente las leyes, que se adapten las leyes nacionales a los mandatos de la ONU, y la educación. La educación es muy importante, que los ciudadanos de niños ya sepan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en las escuelas, en las familias, etcétera. Es predicar un poco a largo plazo. Esta es una viñeta de Forges que nos sorprendió en un periódico, en El País. Esto currar para la Transparencia Internacional de España es duro, sí, pero es un curro muy fijo y casi eterno. Entonces, eso sí, decía la señora la otra, eso sí. Y claro, ahí están los malos tranquis con picos y palas, que es lo que tenemos la sociedad civil. Respecto a ellos, no nos encontrarán, pues están equivocados. Aquí en el frente social que vamos haciendo, nosotros tenemos la razón primero y luego pues el apoyo social. O sea que tarde o temprano estos van a ir de ahí a otro sitio, poco a poco. Y nada más, y datos complementarios, la página web, cuando queráis todo esto y muchas más cosas, y si queréis hacerme alguna consulta, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues ahí está mi email para que lo hagáis cuando queráis. Así que nada más, y muchas gracias. Gracias, Jesús. Me dicen que si queréis pasar alguna pregunta tenéis algunas tarjetas a disposición. Vale, que viene. Avísame cuando queden 2 minutos de mi tiempo. Esto es lo que tendría que haber tenido antes con vosotros dos, ¿no? Porque os habéis comido el tiempo Fernando, que va a tener que contar su proyecto de implantación electrónica en Gijón, tu experiencia en nada, en 5 minutos, ¿no? O sea, venga, pues en 5 minutos tienes 7 a lo mejor. Venga, intento contarla en 5 minutos. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la organización la invitación al Ayuntamiento de Gijón para explicar nuestra experiencia en materia de contratación y de transparencia, porque han confluido casi en el tiempo. Nosotros en el 2006 empezamos con una búsqueda activa de un proyecto, o de plataformas de contratación electrónica, en base a un proyecto importante que abordábamos en el Ayuntamiento de acabar de completar nuestro plan de sistemas de información, y dejamos para el final lo que sería la solución de contratación. En esa búsqueda activa pues no tuvimos éxito en el primer proyecto, tuvimos un fracaso. También es cierto que analizamos todas las experiencias del mercado y, como apuntaba Antonio, también del mercado privado, de iniciativas de grandes corporaciones. La experiencia no fue exitosa y en el 2003 lo retomamos, y lo que empezamos en el 2003 era pensando en primer lugar que la transparencia y la contratación tienen una relación estrecha, muy estrecha. Entonces eran partes consustanciales una de otra, y que además, aprovechando la transparencia, lo que nos permitía, y así lo hemos interiorizado dentro de la organización municipal, es que la transparencia se convierta en otra técnica de gestión pública para mejorar la propia gestión municipal. Nosotros, cuando empezamos en el 2013 y con la puesta en marcha de la plataforma de contratación electrónica, el primer objetivo o el foco que pusimos fue en los contratos menores. ¿Y por qué en los contratos menores? Porque era donde mayor desconfianza había de los proveedores de aquel momento del Ayuntamiento, y donde menor índice de rotación teníamos de los proveedores. La puesta en marcha de la plataforma lo que nos ha permitido principalmente es reforzar la confianza con nuestros proveedores, y los datos nos lo están demostrando. Si analizáis, y os animo a que veáis la memoria que estamos publicando anualmente en nuestra página de contratación electrónica del Ayuntamiento, veréis que, por ejemplo, estamos ya en más de un 4% de licitadores en los contratos menores.
En segundo lugar, bueno, previamente el objetivo era que fuera corporativo. Gijón, el modelo de gestión de Gijón se caracteriza por un modelo de gestión directa de prestación de los servicios públicos. Tenemos una organización municipal importante que está estructurada en 6 empresas municipales, 3 organismos autónomos y el propio ayuntamiento. El procedimiento de contratación es corporativo. Se aprueba, además, por una instrucción interna donde cualquier contrato menor de más de 1.500 euros se debe tramitar por la plataforma y darle toda la publicidad. Toda la publicidad para facilitar, que era el segundo objetivo, además de reforzar la confianza, el incrementar la concurrencia de los proveedores. ¿Qué hemos alcanzado ahora mismo? Pues, por ejemplo, otro dato que nos anima a seguir y donde vemos que tenemos buena acogida de los proveedores es que hemos alcanzado un 65% de rotación de los proveedores en contratos menores. Esto que nos pasaba antes por la calle, que nos paraban el círculo de confianza de amigos tomándonos unas cañas y nos decían, oye, ¿qué tengo yo que hacer para vender al ayuntamiento? Pues esto, a través de la utilización de plataformas de contratación, lo que te permite es dar máxima difusión, que cualquier licitador pueda presentarse a una oportunidad de venta, y además nosotros que animábamos a todos los proveedores a participar en estos procesos de contratos menores, lo que les hacíamos es que el cambio de la sociedad, del proceso de digitalización de todos los sectores productivos y de la administración también pública, iba a llevarles a que tenían que sumarse al comercio electrónico, que cuanto antes empezaran iba a ser una ventaja competitiva para ellos. Lo que también lo hemos visto es que uno de los miedos, y compartiendo experiencias con otras administraciones públicas locales y provinciales, uno de los mayores miedos que hay para empezar con la contratación electrónica en contratos menores, porque en mayores digamos que no tiene mayor complejidad, pero en menores tiene mucha complejidad por la presión del mercado, y más en presiones de locales o regionales o provinciales más aún. Lo que veíamos era que el miedo que había y que subyacía de poner en marcha este tipo de procedimientos con concurrencia y con total transparencia y con criterios objetivos de valoración, que luego os explicaré cómo lo hacemos, lo que veíamos era que teníamos miedo de que el comercio local, la industria local, las pequeñas, las pymes, las micropymes, autoempleo, etcétera, pues que no fueran capaces de sumarse al reto de presentar ofertas en formato electrónico. Hicimos un dispositivo especial del ayuntamiento, dimos, si no fueron 60, 70 talleres donde pasaron más de 2.000 personas de representación de todos estos colectivos, incluso un servicio de apoyo, etcétera, y lo que nos ha permitido es que casi el 70% de los contratos son a adjudicatarios del Principado de Asturias autonómicos, no locales de Gijón, pero sí, incluso para aquellos licitadores que están en el registro de proveedores de la plataforma, que es de uso compartido entre varias administraciones públicas, incluso están compitiendo con empresas de fuera de Asturias y consiguiendo contratos fuera de Asturias, con lo que les animábamos a que lo vieran como una ventaja competitiva para que ellos se sumaran al comercio electrónico, que al final es donde van a acabar, más tarde o más temprano. Hay otro dato importante que es lo que serían los retos que hemos, o las experiencias que hemos aprendido en este tiempo desde el 2013. A ver, si no hay una digitalización del proceso de contratación, la transparencia va a generar más ruido o más confusión que ayuda. Porque si lo que se trata es de publicar muchos PDFs con miles de páginas donde nadie encuentra nada y donde es muy complicado, no vamos a poder, no estamos facilitando la transparencia a sí mismo, ni la concurrencia, ni la facilidad o el incremento de los licitadores. Tenemos que trabajar con procedimientos, o sea, con formularios estructurados de información, con plantillas estructuradas, que al final es un proceso de normalización de la información. Porque una vez que tengamos la información estructurada, se publica. ¿Y qué viene después? Los datos abiertos. Y si vienen los datos abiertos, ¿qué viene? Toda la generación de valor, la analítica, pero ya no solo la analítica interna, la analítica externa de determinados colectivos, de colegios profesionales, de la industria, de cualquier sector. Y saben cómo estamos comprando y nosotros sabemos cómo estamos comprando. Que a nosotros eso nos viene muy bien. Ya en clave interna estamos viendo, que os decía que éramos 6 empresas municipales, 3 organismos autónomos y el ayuntamiento, en clave interna estamos viendo que creíamos que estábamos comprando bien. Y nos dicen nuestros servicios de intervención general, oye, pero no nos sirve calcular el importe de los ahorros respecto al precio de licitación. Eso no nos interesa. Hay que verlo respecto a la propia licitación, precio máximo de la licitación, precio mínimo y el valor medio. Y de ahí estamos sacando los ahorros. Claro, si vamos al valor de licitación y yo estoy comprando mal, a lo mejor consigo un 29% de ahorros, que era lo que nos estaban saliendo los 2 primeros años. Dijimos, error de cálculo del indicador.
El indicador tiene que ir sobre los precios medios de cada una de las licitaciones. Ahora estamos más ajustados, estamos ahorrando de un 12 a un 15%. Es un dato más real, porque te está reflejando de verdad el valor el precio de mercado. ¿Qué más cosas que hemos aprendido? Que necesitamos un registro de contratos. Un registro central de contratos para el ayuntamiento, para el ayuntamiento a nivel corporativo. ¿Y qué nos va a permitir y qué nos permite el registro central de contratos? Tener descompuesto en dato todos los contratos, desde que nacen, pero ya lo metemos en el ciclo de la planificación, porque si tenemos que publicar en el portal de transparencia la planificación de las contrataciones que hacemos en el ejercicio siguiente, lo relacionamos con el ciclo presupuestario de elaboración de los presupuestos. Entonces, de ahí nace las futuras contrataciones que pueden salir o no. ¿Cuándo serán firmes? Cuando tengan dotación o consignación presupuestaria. Si no, estarán fallidas hasta el momento en que tengamos consignación presupuestaria. Y nosotros estamos relacionando el ciclo de presupuestación y de planificación presupuestaria con la planificación de la contratación. Y a partir de ahí, en el registro central de contratos, el contrato está vivo. Desde que prenace, nace, se da de alta el expediente de contratación con la preparación y luego se ejecuta. Y estamos muy preocupados con la ejecución de los contratos. Y ahí nosotros es donde queremos poner el foco en los próximos 2 años, en la propia ejecución de los contratos. En nuestra ordenanza de transparencia, que se nos ha ido la olla, tenemos 428 indicadores de transparencia. Pero uno de ellos, por ejemplo, es dispositivos móviles, de telefonía móvil, marca y modelo. ¿Y quién los tiene? Y aquí os animo a que leáis el blog de Rafael Jiménez Asensio, de esta última semana, cuando habla de la transparencia de las retribuciones de los empleados públicos, que si somos empleados públicos tenemos que tener una serie de derechos y obligaciones. Y no tiene sentido, mala práctica estamos haciendo cuando desde el Consejo de Transparencia y Bien Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos están sacando algún dictamen donde un documento firmado por un funcionario no se puede publicar porque son datos de carácter personal. Así, la transparencia difícilmente va a avanzar. O sea, si somos funcionarios públicos y estamos liderando un procedimiento de contratación, ¿qué miedo tenemos en que nuestros datos se publiquen? Va en el puesto, es innato al desempeño del puesto de trabajo. Y ahí nos estamos refugiando en todas estas cosas. Y en la parte de ejecución de los contratos, mucho más. Mucho más, porque en la parte de ejecución de los contratos es donde tenemos, es donde tenemos los plazos de cumplimiento, donde tenemos las modificaciones de los contratos, donde tenemos las posibles prórrogas sí o no. Y ahí es donde tenemos que incidir, en la ejecución. ¿Y quién tiene un teléfono móvil? ¿Qué modelo es? Hace poco yo buscaba cosas de este tipo, un ayuntamiento muy cercano a Madrid, decían, oiga, van a comprar ustedes 10 tablets y 5 iPhone, tablets de Apple, ¿quién las va a utilizar? ¿Y estamos preparados para ese nivel de transparencia y de participación y de colaboración ciudadana? Yo dejo esa reflexión para concluir mi intervención, que ya la moderadora me ha dado una mirada de que tengo que finalizar. Bueno, te lo doy a ti porque creía que ibas a hablar otra vez. Vale. Vale. Fenomenal. Yo, Antonio, respecto de tu presentación, me he notado alguna cosa. Como tenemos poco tiempo, solo te voy a hacer una pregunta. Hablabas de contratación pública en la era digital, ¿no? Y has dicho la digitalización ayuda al final a la dinamización del mercado, ¿no? Un mercado que sería un mercado más bien europeo, ¿no? Isabel da Rosa esta mañana decía, esto de la era digital, o sea, es que esto viene, ¿no? Entonces podemos decidir o liderar desde las administraciones públicas o simplemente pues ser, no sé, embebidos por el tsunami ese que tú has dibujado inicialmente en tu presentación. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que lideramos o que nos dejamos llevar por el tsunami? ¿Cuál es la postura? Bueno, a ver, yo lo que creo es que está extremadamente fraccionado y en época de transición. Entonces, bueno, hay administraciones como la de Gijón en la que avanzas incluso con niveles de transparencia que pueden ser discutidos por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, yo creo que lo que sí hay es una enorme oportunidad a nivel de todas las administraciones y a nivel europeo incluso, en que la digitalización lo que te permite es incrementar la concurrencia e incrementar las posibilidades de lograr
que el resultado del aprovisionamiento público en bienes, en servicios, encomiendas de gestión, incluso el plantear la necesidad o no de empresas públicas dependiendo de la eficiencia, o incluso la creación de empresas públicas, ya que el aprovisionamiento no está cubriendo esas necesidades de los consumidores y usuarios, está abierto y te facilita instrumentos rigurosos que pueden ser controlados interna y externamente para facilitar esto. Nos va a incrementar las obligaciones de transparencia, nos obliga también a proteger a los empleados públicos. Yo creo que cada vez bromeamos a veces que es más complicado encontrar gente para mesas de contratación. Es decir, la transparencia tiene también unos efectos en ocasiones que hay, no hay que huir y buscar la opacidad, sino que hay que poner los instrumentos para que esa transparencia obligatoria, suele decir Carlos Balmisa, que la luz del sol es el mejor desinfectante, pero si no pones protección solar, a veces esa luz del sol lo que lleva es a quemaduras. Entonces hay que aprender también de esas quemaduras y poner instrumentos tecnológicos, equipos multidisciplinares, y el apoyo tiene que venir desde el mando. Es decir, la administración pública, por naturaleza, no busca la innovación y el error. Nos comentaba en Gijón que el error inicial muchas veces es totalmente inevitable, y lo que hay que hacer es asumir que te vas a dar muchos golpes antes de poder funcionar. Bueno, la administración pública hoy por hoy yo creo que no estamos preparados, la CNMC tampoco, para asumir que en los procedimientos de contratación en ocasiones tienes que aprender de los errores pasados. Sí, y quizás desde esa perspectiva también se ha perdido, ¿no?, con la nueva ley de contratos, una oportunidad de liderar desde la regulación, ¿no?, desde la normativa, este tema, que no sé si hay oportunidad, digamos, de restablecer, digamos, el error o de subsanarlo a tiempo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La norma está como proyecto de ley todavía en el Congreso, entonces hasta el final todo es toro. Transparencia Internacional está haciendo también una labor muy fuerte, y yo creo que hay partes que van a ser totalmente imparables, es decir, que con independencia de la norma, lo ha comentado también Carlos esta mañana, el utilizar la ley para no cumplir la norma o para no cumplir la eficiencia cada vez va a ser más difícil, sobre todo si hay administraciones que utilizan también su margen para competir, para innovar y para decir, oye, pues yo estoy dando un mejor resultado a mis contribuyentes, y yo esto pues es escalable, que es otra de las grandes ventajas del mundo digital, que basta con que uno lo realice para que sea relativamente fácil copiar con mucho menor coste, mejorar, construir. Y se ha comentado también el tema de Open Data, o sea, la fortaleza y la capacidad que tiene de utilizarse esos datos para nuevas ideas, para nuevas aportaciones, pues yo creo que es prácticamente ilimitado. Es una época muy interesante para estar en contratación pública. Muy bien, Jesús, el auditorio te hace una pregunta. ¿En qué medida consideras que la nueva ley supone una mejora o un retroceso en la prevención de la corrupción? Bueno, pues la verdad es que tal como está así redactada el proyecto, pues la verdad es que pensábamos en la comisión que era un paso atrás, ¿no?, en el tema de la corrupción, el tema de la prevención de la corrupción, con lo cual quiere decir que tiene que mejorar bastante en algunas de las cosas que ponemos ahí. Entonces yo creo que, además del texto legal, lo que sí tiene que cambiar es la conciencia de las instituciones públicas. Es decir, no es de recibo que haya tantísimas instituciones que todavía ignoren totalmente la ley de unidad de mercado, que es una ley vigente, y que efectivamente pues no tengan demasiado interés en trasladar a un sitio común sus contratos, ¿no?, lo cual eso es una opacidad que es desde los puntos de vista negativo, ¿no? Entonces tiene que cambiar un poco la conciencia todavía de las instituciones públicas. Va cambiando, va mejorando, pero no en la medida que debiera, es mi opinión. De todas formas, yo sé que la labor que hacéis al final sí que tiene un cierto impacto, ¿no? Cuando de repente hay alguna noticia relativa al incumplimiento legal en materia de transparencia que promueve Transparencia Internacional, ¿algún input, ¿no?, alguna respuesta recibís? Sí, afortunadamente creo que sí que vamos, digamos, afectando un poco
o propiciando que las instituciones, porque en este país, con la partitocracia que hay, quien tiene el poder para cambiar las cosas pues son los partidos políticos, concretamente los grupos parlamentarios. Entonces a ellos nos dirigimos, les hacemos propuestas, y la verdad es que en las últimas elecciones nunca habían estado cargados los programas electorales de tantas medidas anticorrupción como ahora, y efectivamente muchas de ellas pues las hemos propuesto nosotros. No quiere decir que haya sido por eso, pero bueno, coincide en definitiva, y la verdad es que cada vez son más receptores, más hacen más caso a lo que hacemos desde la sociedad civil, desde esta ONG, con lo cual, bueno, yo creo que sí vamos avanzando, porque hace unos años les entraba todo lo que decíamos por un oído y les salía por el otro, y ahora ya pues vamos avanzando, creo que sí, afortunadamente. Luego, Fernando, una pregunta para ti. ¿Has detectado algún peligro por el hecho de implantar la contratación electrónica? ¿Algún peligro, algún riesgo? Sí, riesgos todos. ¿Has sufrido mucho en ese proceso? A ver, son proyectos que son de gestión del cambio, son de gestión de la cultura organizativa. Es que, a ver, en primer lugar, esto tiene que calar en el ADN de la organización. La transparencia tiene que ser otra técnica más de gestión. Tenemos que aplicarla en el día a día. Entonces, está muy bien, de acuerdo, Estado de Derecho, marco regulador, si encima hay una norma con rango de ley, pues fantástico, pero si no, no necesitaríamos eso. Tenemos que aplicarla día a día. Que si hay riesgos, pues todos, porque además nosotros estamos intentando descomponer toda la información en datos. Nosotros eso también, el tema de los datos lo tenemos, es consustancial a la nueva forma de tramitación de cualquier tipo de proceso, y en la contratación más aún. Pensemos cuando, haciendo analítica de datos, que la sociedad nos va a hacer analítica de datos, nos comparen cuánto cuesta comprar en Gijón una caja de algo o cuánto cuesta en Oviedo, y nos dirán, oiga, ¿y por qué el precio es diferente si es el mismo producto? Y esa es una mala práctica de gestión y tendremos que corregir. Y eso son fortalezas que, si somos capaces de adelantarnos y empezar a trabajar, claro, nosotros somos una unidad de innovación en la gestión. A nosotros nos dan tortazos todos los días, en todos los proyectos. Somos casi los enemigos de nuestros compañeros en clave interna de gestión. Pero claro, es que o cambiamos o nos van a cambiar. Y la sociedad está enfrente, y no es que esté enfrente en un sentido de hostilidad. Es que el mundo del gobierno abierto está llegando. La dimensión de transparencia es ciudadano informado, pero después de la transparencia y de ciudadano informado viene la participación y la colaboración ciudadana. Y en el mundo local eso lo tenemos en el día a día. Y eso nos está llegando. Y nos está llegando personas que nos están diciendo, oiga, ¿y por qué quieren prestar este servicio? ¿Por qué sacan este contrato cuando podemos hacer una cogestión del servicio público? ¿Por qué necesitan un contrato de gestión de un equipamiento social o cultural cuando la propia sociedad civil lo puede gestionar? Y ese reto nos va a pasar de aquí en adelante, y cada vez más. E insisto, no estamos preparados, al menos las administraciones que yo conozco. Y gente que tenemos mi edad, lo vamos a ver, y o cambiamos o lo vamos a pasar mal. Fernando, ya para terminar, si tú tuvieras que recomendar aquí al auditorio que no ha hecho un proyecto de implantación electrónica, una cosa que sí harías otra vez y otra cosa que no volverías a hacer, ¿qué les recomendarías? Bueno, pues a ver, ¿qué no haría? Pues no hacer nunca un desarrollo a medida a nivel de tecnología. Nunca. Hay que irse, hoy en día hay que irse en modo tecnología. Estamos en la sociedad del acceso y del consumo colaborativo, hay que acceder y consumir colaborativamente plataformas certificadas, porque nos permite obtener a muy corto plazo la implantación y el éxito, o sea, el retorno de 0 a 100 muy rápido. No tienes los costes de mantenimiento anuales, y encima, con todo el contexto que hay, de que los ciclos de cambio son cada vez más rápidos, incluso de los cambios del ordenamiento jurídico. No te comes tú todo lo que sería la reinversión en modificar los sistemas de gestión. O sea, lo que no haría nunca sería irme a soluciones a medida, ni nunca me iría a desarrollos a medida. Eso es obsoleto en el mundo de la innovación tecnológica de las administraciones públicas. Y voy a lanzarme otro grupo de amigos, otro colectivo de amigos. Yo he identificado los mayores problemas de innovación tecnológica, lo tienen aquellas administraciones públicas, al menos en el contexto local,
que tienen grandes departamentos IMIs o institutos de informática donde tienen una resistencia grande al cambio a salir del desarrollo a medida. Y eso lo tengo identificado en grandes ayuntamientos españoles, en los principales 20 ayuntamientos españoles. Y lo que sí haría sería el trabajar codo con codo con los, en este caso, interesados ciudadanos, el colectivo que está directamente afectado con el proceso. En contratación, proveedores, colegios profesionales, etcétera, ojo, incluyendo a la sociedad civil. Porque la sociedad civil cada vez tiene un rol más determinante en el desarrollo de la gestión de los servicios públicos. Bueno, pues muy bien, yo creo que ya podemos dar, con 10 minutos de retraso, pues cerrado este debate. Muchísimas gracias a todos.